La hija de mi prometido pasó años poniéndome a prueba para demostrar si yo era digna de su familia, pero ahora es ella la que tiene que rogar por mi ayuda. Cuando empecé a salir con Pablo, él fue muy directo al decirme que tenía una hija de 16 años llamada Andrea, quien era muy protectora con él después de que su mamá los abandonó. Entendí la situación y decidí tomar las cosas con calma, dejando que Andrea marcara el ritmo de nuestra relación. Durante el primer año, todo parecía estar bien. Andrea era educada, aunque un poco distante, y yo respetaba sus límites. Cuando Pablo me propuso matrimonio después de 2 años, Andrea dijo que estaba feliz por nosotros, pero que necesitaba asegurarse de que yo fuera digna de ser su madrastra. Pensé que se refería a querer pasar más tiempo juntas, a conocerme mejor, pero no me di cuenta de que hablaba de pruebas reales con calificaciones y consecuencias. La primera prueba ocurrió la semana después de nuestro compromiso. Andrea me entregó un cuestionario de 20 páginas sobre la vida de Pablo. Preguntaba sus comidas favoritas, sus alergias, su historial laboral, los nombres de sus amigos de la universidad, su talla de zapatos, el apellido de soltera de su madre, absolutamente todo. Me dijo que una verdadera esposa debería saber esas cosas y me dio 1 hora para completarlo. Saqué un 70% y Andrea dijo que eso era apenas una calificación aprobatoria, así que pegó una tabla en el refrigerador para llevar un registro de mis puntuaciones, y a Pablo le pareció gracioso que Andrea fuera tan minuciosa. La segunda prueba fue la cocina. Andrea dijo que su papá se merecía a alguien que pudiera preparar sus platillos favoritos a la perfección, así que me hizo preparar la cena todas las noches durante un mes y calificaba cada comida del 1 al 10. Si sacaba menos de 7, tiraba la comida a la basura y pedía pizza diciéndole a Pablo que había fallado de nuevo. Ella se sentaba a la mesa con un cuaderno escribiendo críticas detalladas mientras yo servía a todos, y Pablo decía que ella solo me estaba ayudando a mejorar. Las pruebas se volvieron más extremas. Me llamaba al trabajo con supuestas emergencias para ver qué tan rápido dejaba todo por la familia. Dejaba tiradero por toda la casa y luego cronometraba cuánto tardaba yo en notarlo y limpiarlo, y me contaba historias falsas sobre el pasado de Pablo para ver si yo me las creía o si lo conocía lo suficiente para detectar mentiras. Tenía una hoja de cálculo donde rastreaba cada prueba con resultados codificados por colores, y cuando me quejaba con Pablo, él decía que Andrea estaba procesando sus problemas de abandono y que ponerme a prueba significaba que le importaba. Lo peor fue la prueba de lealtad. La amiga de Andrea, Mayra, fingió ser una compañera de trabajo y me envió mensajes diciendo que Pablo había estado coqueteando con ella en un evento laboral. Fue algo muy elaborado, con fotos editadas y conversaciones de texto falsas, porque Andrea quería ver si yo confiaría en Pablo o creería en la evidencia. Cuando confronté a Pablo confundida y herida, Andrea salió de su escondite grabando todo y dijo que había fallado la prueba de confianza. Reprodujo la grabación para la familia de Pablo durante la comida del domingo, diciendo que yo no tenía fe en él. La madre de Pablo le preguntó a Andrea qué le pasaba, y Andrea respondió que estaba protegiendo a su padre de otra mujer que lo abandonaría. Para mi cumpleaños, Andrea me regaló una carpeta titulada Plan de Mejora, con todas mis fallas en las pruebas resaltadas y metas para obtener mejores puntuaciones. Había incluido materiales de estudio sobre la vida de Pablo y escenarios de práctica para futuras pruebas, y Pablo pensó que era un detalle muy considerado que ella se tomara tanto trabajo para ayudarme. Yo estaba exhausta y humillada, pero Pablo seguía diciendo que Andrea se ablandaría una vez que yo me probara a mí misma. El punto de quiebre fue la temporada de entrevistas universitarias de Andrea. Ella estaba aplicando a escuelas competitivas y necesitaba cartas de recomendación y preparación para las entrevistas. Exigió que le ayudara, ya que una buena madrastra apoyaría su educación. Y acepté pensando que tal vez esto nos ayudaría a unirnos. Pasé semanas entrenándola para las entrevistas, editando sus ensayos y llevándola a visitar campus, hasta que Andrea anunció su prueba final. Tenía que lograr que entrara en la universidad de sus sueños, el Colegio Whitfield, o habría demostrado que no era digna de unirme a la familia. Dijo que una madre de verdad haría cualquier cosa para ayudar a su hija a tener éxito. Si la rechazaban, la boda se cancelaba, y Pablo no la contradijo. La entrevista en Whitfield estaba programada para el 10 de diciembre. Andrea me hizo manejar 3 horas hasta allá, esperar afuera 2 horas y luego manejar de regreso. Salió sonriendo, diciendo que había salido perfecta, pero algo se sentía extraño en su confianza. Esa noche no pude dormir pensando en ello, así que llamé a Whitfield a la mañana siguiente, fingiendo confirmar la hora de la entrevista de Andrea por cuestiones de agenda, y la oficina de admisiones me dijo que Andrea nunca se presentó a su entrevista el 10 de diciembre. Habían intentado llamarla, pero no contestó, así que la marcaron como ausente y la eliminaron del proceso de selección. Revisé el historial del GPS de nuestro coche y vi que habíamos manejado hasta Whitfield, pero Andrea me había hecho dejarla en la cafetería de la esquina, no en el edificio de admisiones. Se había sentado allí durante 2 horas en lugar de ir a la entrevista, planeando culparme a mí cuando la rechazaran por no asistir. No le dije a nadie lo que había descubierto. En lugar de eso, llamé a Whitfield desde el teléfono de Andrea que tomé prestado mientras ella estaba en la escuela. Me disculpé profusamente por faltar a la entrevista, explicando que hubo una emergencia familiar, y rogué por otra oportunidad. La oficial de admisiones dudó, pero accedió a una entrevista por video ese viernes. Entrené a Andrea más duro que nunca esa semana, asegurándome de que fuera perfecta.
aunque ella no sabía que la entrevista había sido reprogramada. El viernes pasó, y el lunes por la mañana Andrea anunció en el desayuno que Whitfield enviaría las decisiones pronto, y le recordó a todos que mi valía dependía de su aceptación, a lo que Pablo asintió seriamente. 2 semanas después, el correo llegó mientras cenábamos todos juntos. Andrea lo abrió dramáticamente, lista para culparme por su rechazo, pero su cara se puso pálida. Mantuvo la vista en la pantalla del teléfono, subiendo y bajando como si necesitara verificar que el correo era real. Pablo se inclinó desde su silla tratando de ver que la tenía paralizada, y cuando leyó la primera línea, su rostro se iluminó por completo. Agarró a Andrea del hombro y la sacudió, riendo y preguntando por qué no estaba celebrando. Yo me senté al otro lado de la mesa con mi taza de café en ambas manos, observándolos. Andrea levantó la vista del teléfono y sus ojos encontraron los míos de inmediato. Abrió un poco la boca y luego la cerró. Parecía confundida, como si intentara resolver un problema matemático que no tenía sentido. Mientras yo tomaba un sorbo de café y mantenía mi rostro tranquilo, Pablo sacó a Andrea de su silla y la envolvió en un abrazo, hablando rápido sobre lo orgulloso que estaba, diciendo algo sobre cómo todo su arduo trabajo había valido la pena, y que él sabía que ella podía hacerlo. Andrea se quedó allí con los brazos a los costados por un segundo antes de devolverle el abrazo. Todavía me miraba por encima del hombro de él, con los ojos entrecerrados y sospechosos. Sonreí y le dije, «Felicidades», manteniendo mi voz cálida y genuina. Pablo finalmente la soltó y ella volvió a mirar su teléfono, leyendo el correo una vez más. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero la cerró. Pablo empezó a hablar de llamar a sus padres diciendo que estarían muy emocionados. Andrea dijo que necesitaba ir a llamar a sus amigas con las buenas noticias, pero su voz salió temblorosa. Pablo estaba demasiado ocupado siendo feliz para notarlo. Le dio un beso en la cabeza y le dijo que fuera. Vi a Andrea caminar hacia las escaleras. Se movía despacio, como si sus piernas no funcionaran bien. En el último escalón se giró y me miró de nuevo. Le di otra sonrisa, levanté mi taza de café y tomé otro sorbo. Ella subió y escuché cerrarse la puerta de su recámara. Pablo ya estaba sacando su teléfono, buscando en sus contactos. Me levanté y empecé a recoger los platos del desayuno de la mesa. Los platos chocaban mientras los apilaba. Pablo no notó que yo me movía, estaba demasiado ocupado llamando a su madre. Podía escucharlo hablar mientras caminaba hacia el fregadero, con voz fuerte y emocionada. Dijo que Andrea había entrado en la universidad de sus sueños, que había trabajado muy duro para ello, pero no me mencionó a mí en absoluto. Abrí la llave del agua y empecé a enjuagar los platos. Pablo habló durante 10 minutos, y luego llamó a su hermano. La misma conversación, la misma emoción. Cargué el lavavajillas y limpié la barra de la cocina. Nunca mencionó que Andrea le había dicho que la boda se cancelaba si la rechazaban, nunca mencionó que esta aceptación supuestamente era mi prueba final. Terminé de limpiar y me serví más café. Pablo seguía al teléfono, ahora hablando con su padre. Me recargué en la barra y lo escuché presumir de su brillante hija. La palabra brillante surgió 3 veces. La frase tan orgulloso 5 veces. Pero mi nombre no surgió ni una sola vez. Después de 1 hora, finalmente colgó el teléfono, me miró y sonrió ampliamente, como si quisiera que compartiera su felicidad. Le devolví la sonrisa y dije que eran noticias maravillosas. Él estuvo de acuerdo y empezó a hablar de cómo esto significaba que Andrea sería feliz ahora, y que finalmente me aceptaría como parte de la familia. Asentí y dije que esperaba que así fuera. Me besó en la mejilla y se fue a su despacho a trabajar un poco. Me quedé en la cocina bebiendo mi café hasta que Andrea bajó 2 horas después. Tenía los ojos rojos e hinchados, había estado llorando o tal vez pensando mucho. Entró a la cocina y se paró junto a la mesa mirándome. Yo estaba leyendo algo en mi celular, actuando normal. Me preguntó si yo ya sabía sobre la aceptación. Su voz estaba tensa, controlada. Levanté la vista y dije que no, que el correo acababa de llegar esa mañana, y pregunté por qué sabría yo antes que ella. Me miró fijamente un largo rato. Mantuve mi cara de confusión e inocencia. Dijo que solo se lo preguntaba. Le pregunté si pasaba algo malo. Dijo que no, y volvió a subir. Durante los siguientes 3 días, Andrea me vigilaba constantemente. Entraba a cualquier habitación donde yo estuviera y se quedaba allí parada mirando. En la cena apenas comía, solo seguía mirándome al otro lado de la mesa. Pero Pablo no se daba cuenta. Él estaba demasiado ocupado planeando el futuro de Andrea, hablando de residencias y horarios de clases. Andrea sacaba el tema de la entrevista al azar. Me preguntaba qué recordaba del viaje hacia allá. Yo le decía que manejamos 3 horas, que la dejé en el campus y esperé en el coche. Que ella regresó después de 2 horas, todo cierto. Me preguntaba en qué edificio la vi entrar. Yo le decía que no recordaba exactamente, que estaba revisando mi correo mientras ella se alejaba. También cierto, ya que ella fue a la cafetería y yo estaba en el coche. Me preguntaba si hablé con alguien mientras esperaba. Yo decía que no, que solo me quedé sentada en el coche. Cierto de nuevo. No podía atraparme en una mentira porque no estaba mintiendo, simplemente no le estaba contando todo. Al 4.º día fui a mi closet y saqué calendarios y cuadernos de 3 años. Había estado llevando registros sin planearlo realmente. Cada vez que Andrea me ponía una prueba lo anotaba. Las fechas, las calificaciones, lo que ella decía, lo que Pablo decía.
Tenía las calificaciones de cocina de ese mes donde calificó cada comida. Tenía notas sobre las llamadas de emergencia, las horas exactas y lo que ella decía que estaba mal. Tenía el examen sobre la vida de Pablo con mi calificación del 70%. Tenía todo escrito con mi propia letra. Esparcí todo sobre mi cama y lo miré. 3 años de ser evaluada, calificada y juzgada. 3 años tratando de demostrar que era lo suficientemente buena. Tomé fotos de cada página con mi celular y luego guardé todo de nuevo en el closet. Aún no estaba segura de por qué necesitaba las fotos, pero sabía que las necesitaba. Pablo notó que estaba más callada de lo habitual y preguntó si pasaba algo. Le dije que solo estaba cansada del trabajo. Aceptó eso fácilmente. Como siempre aceptaba las explicaciones simples. Nunca profundizaba. Nunca hacía preguntas de seguimiento. Solo asintió y volvió a lo que estaba haciendo. Me di cuenta de que había estado haciendo eso durante 3 años. Tomando la respuesta fácil para no tener que mirar nada complicado. El martes por la mañana, Pablo se fue a trabajar temprano. Yo estaba en la cocina haciendo café cuando Andrea bajó. No dijo buenos días. Caminó directamente hacia mí y me preguntó si yo había llamado a la escuela. Su voz temblaba. Me giré para mirarla y le pregunté a qué se refería. Dijo, ¿a Whitfield los llamaste? Le pregunté por qué llamaría yo a su universidad. Abrió la boca y luego la cerró. No podía explicarlo sin decirme que había planeado todo el asunto. No podía acusarme de arreglar su entrevista sin admitir que ella la había saboteado primero. La vi luchar internamente. Su cara se puso roja, luego pálida. Le temblaban las manos. Finalmente dijo que solo quería entender la cronología de los eventos. Le dije que a veces las oficinas de admisiones cometen errores con la programación. Dije que tal vez hubo una confusión por parte de ellos. Mantuve mi rostro tranquilo, solo levemente interesada en resolver su confusión. Ella me miró fijamente. Podía verla tratando de averiguar si yo me estaba haciendo la tonta o si realmente no sabía. Me serví café y le pregunté si quería desayunar algo. Dijo que no y salió de la cocina. La escuché regresar arriba y cerrar su puerta con fuerza. Me acosté en la cama mirando el techo durante horas, incapaz de apagar mi cerebro. Cada prueba se reproducía en mi mente una y otra vez. Las calificaciones de cocina donde Andrea tiraba mi comida mientras Pablo se sentaba ahí asintiendo. Las llamadas de emergencia durante las reuniones de trabajo que hacían que mi jefe cuestionara mi compromiso. Las historias falsas sobre las exnovias de Pablo para ver si creía mentiras. Pero la prueba de confianza fue la peor. La amiga de Andrea fingiendo ser compañera de trabajo, enviándome evidencia falsa de Pablo coqueteando. Esas fotos editadas parecían tan reales. Yo estaba temblando cuando confronté a Pablo, mi voz quebrándose al preguntarle si me estaba engañando. Entonces Andrea salió grabando todo, riéndose mientras anunciaba que había fallado. Reprodujo ese video en la comida del domingo mientras todos me veían llorar en la pantalla. Toda la familia de Pablo me vio en mi momento más vulnerable, me vieron dudar del hombre que amaba, todo porque su hija lo diseñó, y Pablo se había reído, lo llamó resolución creativa de problemas. Nunca reconoció que su hija me había roto el corazón deliberadamente como una prueba. Él la ayudó a planearlo. Me lo dijo la semana pasada como si nada. Como si armar escenarios elaborados para lastimarme fuera simplemente una buena crianza. Me levanté a las 6 sin haber dormido. Mi teléfono ya estaba en mi mano antes de pensarlo realmente. Llamé a Ceci y contestó al segundo tono, con la voz ronca por el sueño. Le conté todo. La entrevista perdida, el historial del GPS mostrando a Andrea en una cafetería en lugar del edificio de admisiones, cómo llamé a Whitfield y reprogramé sin decirle a nadie. Ceci se quedó callada tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Luego dijo que estaba orgullosa de mí por finalmente defenderme. Su voz sonaba feroz. Me recordó la prueba del desorden, cómo Andrea había tirado deliberadamente una planta y cronometrado cuánto tardaba yo en notarlo y limpiarlo. 37 minutos, porque había estado ayudando a Pablo con correos del trabajo. Andrea había anotado el tiempo en su tabla como si yo fuera una empleada doméstica siendo evaluada. Pablo había estado viendo el fútbol todo el tiempo sin ayudar, simplemente dejando que su hija me tratara como personal contratado en mi propia casa. Andrea empezó a actuar diferente al día siguiente. Me sonrió en el desayuno y me preguntó si quería café. Su voz era dulce, preocupada. Se ofreció a ayudar a hacer la cena esa noche, algo que nunca había hecho sin que fuera una prueba. Me preguntó sobre mi día en el trabajo con un interés falso que me puso la piel de gallina. Las pruebas habían sido horribles, pero al menos eran honestas. Esta amabilidad era peor porque podía ver su cerebro trabajando detrás de sus ojos, tratando de averiguar qué sabía yo. Seguía sacando el tema de Whitfield casualmente, mencionando lo sorprendida que estaba por la aceptación, preguntando si yo creía que las oficinas de admisiones cometían errores alguna vez. Yo solo sonreía y decía que, a veces las cosas salen bien de formas inesperadas. Ella me miraba como si intentara leer mis pensamientos. La mamá de Pablo llamó el jueves mientras yo estaba en el trabajo. Salí para contestar. Quería felicitar a Andrea y dijo lo aliviada que estaba de que toda esa tontería de las pruebas hubiera terminado por fin. Dejé de caminar y le pregunté a qué se refería. Hubo una pausa. Luego admitió que siempre le había parecido preocupante el comportamiento de Andrea. Le había dicho a Pablo varias veces que las pruebas no eran sanas, que hacerme probar mi valía constantemente no era una forma normal de unión familiar. Pablo había insistido en que era una forma saludable de poner límites.
que Andrea necesitaba protegerse después de que su mamá se fue. Esta era la primera vez que alguien de la familia de Pablo decía en voz alta que algo estaba mal. 3 años de pruebas y humillaciones. Y la propia madre de Pablo sabía que no estaba bien. Simplemente nunca me había dicho nada. Doña Catalina sugirió que nos reuniéramos para tomar un café, solo nosotras dos. Acepté, y nos vimos el sábado por la mañana en un lugar cerca de su casa. Me abrazó cuando llegué y casi empiezo a llorar allí mismo. Me dijo que estaba preocupada por lo mucho que yo había cambiado desde el compromiso. Dijo que solía reírme más, parecer más ligera, como si disfrutara la vida. Ahora me veía cansada todo el tiempo. Estresada, como si estuviera esperando constantemente la siguiente prueba. Yo no lo había notado. Había estado tan concentrada en pasar las evaluaciones de Andrea que dejé de prestarme atención a mí misma. Había perdido peso, dejado de ver a mis amigas tanto como antes, renunciado a pasatiempos porque Andrea necesitaba ayuda con las solicitudes universitarias o Pablo me quería en casa para las cenas familiares. Me había estado encogiendo para caber en su familia y ni siquiera me di cuenta de cuánto de mí había desaparecido. Andrea anunció el lunes por la noche que necesitaba ayuda con las solicitudes de becas. Tenía una pila de ellas en la mesa de la cocina cuando llegué del trabajo. Me entregó un cronograma con las fechas límite resaltadas y me dijo qué noches necesitaba estar disponible para editar ensayos. No me preguntó. Me lo dijo. Como si yo fuera su empleada y ella estuviera fijando mi horario. Acepté porque quería ver a dónde iba esto. Pero esta vez noté todo, la forma en que expresaba las cosas como exigencias, la expectativa de que mi tiempo le pertenecía. La suposición de que dejaría todo para ayudar sin rechistar. Actuaba como si mi ayuda fuera una obligación hacia ella. Como si yo existiera para servir a sus necesidades. Trabajamos en los ensayos el miércoles por la noche. La laptop de Andrea estaba abierta en la mesa entre nosotras. Se levantó por agua y su pantalla seguía encendida. Vi un chat grupal abierto, con mensajes desplazándose. Mi nombre me llamó la atención. Me incliné y leí rápido. Las amigas de Andrea estaban hablando de mí. Un mensaje me llamaba desesperada y patética. Otro hacía bromas sobre cómo haría cualquier cosa para casarme con su papá, probablemente porque no podía encontrar a nadie más. Especulaban sobre qué prueba debería crear Andrea a continuación. Las sugerencias se volvían más crueles. Alguien dijo que Andrea debería probar si yo mentiría por ella. Otro dijo que debería ver cuánto dinero gastaría intentando impresionarlas. Andrea había respondido con emojis de risa, añadiendo sus propias ideas sobre futuras pruebas. Estaban tratando mi vida como entretenimiento. Mis manos temblaban, pero saqué mi teléfono y tomé fotos de la pantalla. 3 fotos capturando diferentes partes de la conversación. Los pasos de Andrea regresaban por el pasillo. Guardé mi teléfono y puse mi cara en blanco. Ella se sentó de nuevo y continué editando su ensayo como si nada hubiera pasado, sugiriendo formas de fortalecer su introducción. Mi voz estaba firme mientras mi corazón latía con fuerza. Estaba agregando esto a mi colección de evidencia. Construyendo un archivo sin saber realmente qué haría con él. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba documentación de lo que ella realmente pensaba de mí. Pablo llegó a casa una hora después y preguntó cómo iba el trabajo de las becas. Andrea le dijo que yo estaba siendo muy servicial, realmente comprensiva. Me sonrió y le devolví la sonrisa. Ambas actuando para él como actrices en una obra. Él parecía complacido. Dijo que le alegraba que finalmente estuviéramos conectando. No podía ver la tensión entre nosotras, la forma en que la sonrisa de Andrea no llegaba a sus ojos o cómo mi mandíbula estaba apretada con fuerza. Él solo veía lo que quería ver. Su hija y su prometida llevándose bien. Todo saliendo exactamente como él siempre había dicho que pasaría si yo simplemente demostraba ser digna. Miguel vino a cenar el sábado. El hermano de Pablo siempre había sido educado pero distante, sin involucrarse en el drama familiar. Después de comer, me llevó aparte en la cocina mientras Pablo y Andrea estaban en la sala. Me preguntó si realmente estaba bien con todo lo que había pasado en los últimos años. Su voz era tranquila, seria. Me sorprendió que fuera tan directo. Dijo que siempre había pensado que las pruebas de Andrea eran manipuladoras e incorrectas. Pero Pablo no escuchaba críticas sobre su hija. Miguel había intentado hablar con Pablo 2 veces, sugiriendo que las pruebas no eran sanas. Pablo lo había callado ambas veces. Dijo que Miguel no entendía por qué no tenía hijos. Así que Miguel se había quedado callado y me vio volverme más pequeña y triste. Ahora parecía culpable, como si se arrepintiera de no haber hablado antes. Le dije a Miguel que apreciaba que finalmente dijera algo. Parecía incómodo, pero dijo que ya no podía quedarse callado. Que verme encogerme a lo largo de los años le hacía sentir que era parte del problema. Hablamos otros 20 minutos antes de que Pablo volviera a la cocina, y Miguel cambió el tema suavemente al trabajo. Subí después de cenar y abrí mi laptop mientras Pablo veía televisión abajo. Escribí abuso emocional en relaciones en la barra de búsqueda y empecé a leer. El primer artículo describía patrones que reconocí de inmediato. Críticas constantes disfrazadas de comentarios útiles. Metas móviles donde nunca puedes tener éxito sin importar cuánto te esfuerces. Aislarte de tus sistemas de apoyo convenciéndote de que tus preocupaciones son exageraciones. Hacerte sentir que tienes que ganarte el respeto y la consideración básicos.
Cada párrafo se sentía como si alguien hubiera estado observando mi vida durante los últimos 3 años y escribiéndolo. Hice clic en otro artículo sobre gaslighting y mis manos empezaron a temblar. El artículo explicaba cómo los abusadores convencen a las víctimas de que su percepción de la realidad es incorrecta, que las reacciones razonables son irracionales, que el maltrato claro es en realidad amor o protección. Pablo había hecho exactamente esto, diciéndome que las pruebas de Andrea significaban que le importaba, que yo era demasiado sensible cuando me quejaba, que su comportamiento era normal para una hija protectora. Él había reformulado cada acción cruel como algo por lo que yo debería estar agradecida. Pasé 2 horas leyendo mientras Pablo dormía a mi lado, la pantalla de la laptop iluminando la recámara oscura. Encontré artículos sobre sistemas familiares donde la disfunción de una persona es habilitada por el silencio de todos los demás. Artículos sobre hijos que manipulan a sus padres y padres que no pueden verlo por culpa o miedo. Artículos sobre parejas que eligen a sus hijos sobre sus esposas de maneras que destruyen las relaciones. Todo describía mi situación tan perfectamente que se sentía como si esos escritores conocieran a Pablo y a Andrea personalmente. Cerré la laptop a medianoche y me quedé en la oscuridad pensando. Pablo me había manipulado tanto como Andrea, solo que de formas diferentes. Me había convencido de que soportar el abuso era prueba de mi compromiso, que hablar sobre el maltrato significaba que realmente no lo amaba. Me había hecho responsable de arreglar un problema que él se negaba a reconocer que existía. A la mañana siguiente, Andrea anunció en el desayuno que quería hacer algo especial para Pablo y para mí. Dijo que había estado pensando en la dinámica familiar y quería ver cómo manejaba yo la mezcla de nuestras familias. Quería que yo organizara una comida con mis padres y mi hermana junto con la familia de Pablo, y evaluaría cómo manejaba las diferentes personalidades y necesidades de todos. Sonrió mientras explicaba esto, su voz dulce y razonable. Pablo pensó que era una gran idea, una oportunidad para que todos se acercaran antes de la boda. Acepté organizar la comida, manteniendo mi rostro neutral. Andrea parecía complacida, probablemente ya planeando cómo generaría conflictos y calificaría mi desempeño, pero yo también estaba planeando algo que ella no esperaría. Pasé el resto de ese día pensando en quién podía confiar. Mi hermana Sofía siempre había sido protectora conmigo mientras crecíamos, y yo apenas le había hablado de lo que estaba pasando con Pablo y Andrea. Había mantenido la mayor parte en secreto, en parte porque Pablo me convenció de que era normal, y en parte porque admitir la verdad se sentía demasiado humillante. Llamé a Sofía esa noche cuando Pablo llevó a Andrea a casa de su amiga. Le dije que iba a organizar una comida familiar el próximo fin de semana y le pregunté si podía venir. Dijo que por supuesto. Luego preguntó si todo estaba bien porque mi voz sonaba extraña. Tomé aire y le dije que necesitaba hablar con ella sobre algunas cosas que habían estado pasando, que me había quedado callada sobre problemas en mi relación. Sofía se quedó en silencio un momento. Luego me pidió que le contara todo. Pasé 40 minutos describiendo las pruebas, la evaluación constante, las formas en que Andrea me había humillado mientras Pablo miraba y aprobaba. Le conté sobre las calificaciones de cocina y las comidas tiradas a la basura, las llamadas de emergencia cronometrando mis respuestas, la grabación de la prueba de lealtad reproducida en la cena familiar. Expliqué cómo Pablo siempre defendía a Andrea, cómo había ayudado a planear algunas de las pruebas, cómo me convenció de que todo esto era normal y que yo estaba exagerando. La voz de Sofía se volvía más tensa y enojada mientras yo hablaba. Preguntó por qué nunca le dije a nadie antes, por qué había estado lidiando con esto sola durante 3 años. Me di cuenta de que no tenía una buena respuesta. Pablo me había aislado tan gradualmente que no noté qué sucedía. Me había hecho sentir que mis preocupaciones no eran válidas, como si hablar del comportamiento de Andrea significara que yo era una mala persona que no entendía la lealtad familiar. Me había convencido de que si tan solo me esforzaba más y me probaba más a fondo, todo mejoraría. Sofía dijo que vendría a la comida y se aseguraría de que Andrea no se saliera con la suya con lo que estuviera planeando. Sentí un alivio inmenso. La primera vez en años que alguien estaba claramente de mi lado sin condiciones ni requisitos. Invité a mis padres también y mi mamá preguntó si había alguna razón particular para la comida. Dije que solo quería que todos se reunieran antes de la boda, lo cual era técnicamente cierto. La comida estaba programada para el sábado por la tarde. Pasé la semana preparándome, cocinando los platillos favoritos de Pablo como Andrea me había enseñado a hacerlos. Andrea me vio trabajar en la cocina el viernes por la noche, tomando notas en su pequeña libreta. Hizo preguntas sobre el menú y cómo planeaba sentar a todos, claramente ya calificándome en decisiones que ni siquiera había tomado aún. Pablo parecía emocionado por la comida, hablando de lo lindo que sería tener a ambas familias juntas. Llegó el sábado y todos llegaron con 20 minutos de diferencia. Mis padres me abrazaron y Sofía me dio una mirada larga y dura que decía que estaba observando todo cuidadosamente. Los padres de Pablo llegaron después y Miguel vino con ellos. Andrea saludó a todos con perfecta educación, interpretando el papel de la dulce hijastra. Nos sentamos a comer y vi a Andrea comenzar su trabajo. Le preguntó a mi mamá sobre su trabajo. Luego mencionó algo que Pablo le había contado sobre las dificultades laborales de mi mamá cuando yo era joven.
Mi mamá pareció sorprendida de que Andrea supiera esos detalles y Andrea sonrió diciendo que una buena familia comparte todo. Luego se dirigió a mi papá y le preguntó sobre su salud, sacando a colación una condición cardíaca que había tenido hace 10 años de una manera que la hacía sonar actual y grave. Los padres de Pablo parecían preocupados y mi papá tuvo que explicar que era noticia vieja y que estaba bien ahora. Andrea estaba creando preocupación y confusión, haciendo que mi familia pareciera reservada o dramática dependiendo de cómo respondieran. Sofía captó lo que estaba pasando de inmediato. Cambió suavemente el tema, preguntándole al padre de Pablo, don Daniel, sobre su pasatiempo de carpintería y haciéndolo hablar sobre un proyecto. Andrea intentó interrumpir 2 veces, pero Sofía siguió redirigiendo, protegiendo la conversación de los intentos de Andrea por descarrilarla. Vi a mi hermana trabajar y me sentí agradecida de una manera que no había sentido en años. Ella estaba haciendo por mí lo que Pablo debería haber estado haciendo, reconociendo la manipulación y deteniéndola en lugar de habilitarla. Andrea cambió de táctica, preguntándole a mi hermana sobre su divorcio con una voz comprensiva que de alguna manera lo hacía sonar vergonzoso. Sofía sonrió y dijo que su divorcio fue la mejor decisión que había tomado, que dejar una mala situación requería valentía. Me miró directamente mientras lo decía y supe que me estaba enviando un mensaje. La cara de Andrea se tensó ligeramente, pero siguió sonriendo. La comida continuó con Andrea lanzando indirectas sutiles y Sofía desviándolas. Mis padres empezaron a notar el patrón, la forma en que Andrea hacía preguntas aparentemente inocentes diseñadas para exponer problemas o crear tensión. Pablo no veía nada de eso, riendo y hablando como si todo fuera genial. Sin embargo, Miguel se dio cuenta y lo atrapé mirando a Andrea con el ceño fruncido varias veces. Después de que todos se fueron, Pablo me rodeó con el brazo y dijo que la comida había salido muy bien. Pensó que ambas familias se llevaron de maravilla y que Andrea parecía impresionada con cómo manejé todo. Le pregunté si notó a Andrea tratando de iniciar discusiones o incomodar a la gente. Pablo pareció confundido diciendo que no sabía a qué me refería. Describí varios momentos específicos, las preguntas sobre la carrera de mi mamá y la salud de mi papá, el comentario sobre el divorcio de Sofía. Pablo dijo que esas eran solo preguntas normales para conocerse, que yo estaba leyendo demasiado entre líneas en una conversación amistosa. Me di cuenta de que genuinamente no podía ver lo que Andrea estaba haciendo, incluso cuando se lo señalaba directamente. Había estado ciego a su manipulación durante tanto tiempo que su cerebro ya no podía procesarla como manipulación. Veía a una hija amorosa haciendo conversación, no a una persona calculadora diseñando conflictos. Me fui a la cama esa noche sabiendo que necesitaba ayuda externa, alguien que pudiera ver la situación claramente sin años de condicionamiento. Me reuní con Sean en una cafetería cerca de su oficina la tarde siguiente. Parecía incómodo cuando me senté, jugueteando con su taza y sin hacer contacto visual de inmediato. Le pregunté por qué me estaba contando todo esto ahora, sobre la exesposa de Pablo dejándolo por culpa de Andrea. Sean respiró hondo y dijo que me había estado observando durante 3 años, viendo cómo cambiaba. Dijo que Pablo solía hablar de lo feliz que era cuando empezamos a salir, cómo yo lo hacía reír y sentirse joven de nuevo. Pero últimamente, cuando Sean me veía, yo parecía cansada todo el tiempo, como si cargara algo pesado que empeoraba cada vez más. Dijo que valoraba la amistad de Pablo más que casi cualquier cosa, pero no podía ver a otra persona ser destruida por la necesidad de control de Andrea. Sus palabras hicieron que se me hiciera un nudo en la garganta porque alguien finalmente veía lo que estaba pasando. Realmente lo veía. Y no me decía que yo era demasiado sensible o que necesitaba esforzarme más. Sean dijo que esperaba que no lo odiara por quedarse callado tanto tiempo, pero no podía vivir consigo mismo si no hablaba ahora. Le dije que no lo odiaba, que su honestidad me hacía sentir menos loca de lo que me había sentido en años. Nos quedamos sentados un rato sin decir mucho. Y por primera vez desde el compromiso sentí que alguien estaba de mi lado sin condiciones ni pruebas. La noche siguiente, Andrea anunció en la cena que había estado planeando una sorpresa para la fiesta de compromiso. Pablo pareció emocionado y preguntó qué tipo de sorpresa. Andrea sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por una lista de invitados, leyendo nombres que nunca había escuchado antes. Primos de Pablo de Oregón. Sus tíos de Florida. Amigos de la universidad que no había visto en años. Familia extendida que ni siquiera sabía que existía. Había invitado a 40 personas sin preguntarme, planeó toda la fiesta en un lugar en el centro que ya había reservado. Pablo preguntó sobre el menú y Andrea recitó opciones de comida que había elegido, decoraciones que había ordenado, un cronograma para la velada. Nos mostró fotos del lugar en su teléfono, un sitio elegante con techos altos y luces de cristal. Pablo rodeó a Andrea con el brazo y le dijo que esto era tan considerado, que realmente se había lucido. Me miró y dijo, ¿no es dulce que Andrea esté tomando tanta iniciativa con la planeación de la boda? Forcé una sonrisa y dije que era muy considerado. Andrea me miraba con esa expresión calculadora que ponía cuando estaba probando algo, esperando a ver si me quejaba o me resistía. Ahora lo veía claramente. Cómo estaba tomando el control de nuestra fiesta de compromiso de la misma manera que había tomado el control de todo lo demás, poniéndome en exhibición ante una multitud de extraños que me evaluarían basándose en cualquier historia que Andrea les contara primero. Pablo no podía verlo. Solo seguía elogiando a Andrea por ser tan servicial y preocuparse por nuestra celebración.
2 días después llamé a la oficina de admisiones de Whitfield desde mi coche durante el almuerzo. Pedí hablar con alguien sobre una entrevista que había sido reprogramada en diciembre. La recepcionista me transfirió y una voz de mujer se presentó como Olivia Livingston. Expliqué que era la futura madrastra de Andrea y quería verificar algunos detalles sobre el proceso de entrevista para nuestros registros familiares. La voz de Olivia se mantuvo profesional pero amable, preguntando qué necesitaba saber específicamente. Dije que quería confirmar la cronología de la entrevista de Andrea, cuándo estaba programada originalmente y cuándo sucedió realmente. Olivia buscó el expediente de Andrea y me dijo que la entrevista original había sido programada para el 10 de diciembre, pero Andrea nunca se presentó. La habían marcado como no se presentó y llamaron varias veces, pero no obtuvieron respuesta. Luego alguien llamó desde el teléfono de Andrea el 11 de diciembre disculpándose y rogando por otra oportunidad, explicando que hubo una emergencia familiar. Olivia dijo que normalmente no reprogramaba citas perdidas, pero la persona en el teléfono había estado tan alterada y sincera que accedió a una entrevista por video ese viernes. Andrea lo había hecho muy bien en esa entrevista, razón por la cual había sido aceptada. Le agradecí a Olivia y le pregunté si podía enviarme alguna documentación de esa cronología para nuestros registros. Olivia dijo que estaría encantada de enviar un resumen oficial del proceso de admisión. El correo de Olivia llegó a la mañana siguiente con un resumen profesional adjunto. Enumeraba ambas fechas de entrevista, la anotación de falta de asistencia, la llamada de reprogramación y la finalización de la entrevista por video. Todo estaba allí en papel con membrete oficial de Whitfield, prueba de que Andrea se había saboteado deliberadamente y que yo había salvado su aceptación sin que nadie lo supiera. Imprimí 3 copias y las puse en mi carpeta con toda la otra documentación. Esta era la pieza final de evidencia que necesitaba, lo que probaría que la manipulación de Andrea no era solo comportamiento mezquino, sino planes calculados diseñados para destruirme. Me senté en mi escritorio mirando el correo, pensando en cómo Andrea había planeado culparme por perder una entrevista a la que nunca tuvo la intención de asistir. Se habría parado frente a Pablo y su familia y habría dicho que le fallé, que no era digna de unirme a su familia, todo mientras sabía que ella misma se había saboteado. La crueldad de ello hizo que me temblaran las manos. Ese fin de semana, Pablo mencionó casualmente durante el desayuno que había estado pensando en algunas de las pruebas de Andrea. Levanté la vista de mi café y él estaba sonriendo como si recordara algo gracioso. Dijo que sabía sobre algunas de las más elaboradas, como esa prueba de confianza con la falsa compañera de trabajo. Se me revolvió el estómago y le pregunté qué quería decir con que sabía sobre ellas. Pablo dijo que en realidad había ayudado a Andrea a planear esa porque quería ver cómo reaccionaría yo bajo presión, si confiaría en él o creería evidencia falsa. Se rió un poco y dijo que Andrea había sido tan creativa con esas fotos editadas. La forma en que hablaba de ello era tan casual, como si describiera una broma inofensiva en lugar de una trampa cruel que me dejó llorando frente a toda su familia. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, alguna última pieza de esperanza a la que me había aferrado de que Pablo había estado ciego a lo que hacía Andrea. Él lo sabía, había participado, me había visto derrumbarme y pensó que era razonable. Dejé mi café con cuidado y le pregunté a Pablo de qué otras pruebas sabía. Pensó por un momento y comenzó a enumerarlas como si estuviera relatando recuerdos cariñosos. Las llamadas de emergencia cronometradas donde Andrea fingía crisis para ver qué tan rápido dejaba todo, él había sugerido esa. Algunos de los escenarios de desorden en la casa donde ella hacía desastres deliberadamente para que yo los limpiara, él sabía de esos y pensaba que eran buena práctica para la vida familiar. El cuestionario sobre su vida, él había ayudado a Andrea a escribir algunas de las preguntas. Dijo que había estado protegiendo a su hija y enseñándome a ser una mejor pareja al mismo tiempo. Su voz era tranquila y práctica, como si este fuera un comportamiento completamente normal. Genuinamente creía que no había hecho nada malo, que esto era una evaluación razonable para alguien que se unía a su familia. Le pregunté si pensaba que estaba bien diseñar situaciones para hacerme fallar y llorar. Pablo pareció confundido y dijo que nunca quiso que fallara, solo quería asegurarse de que fuera lo suficientemente fuerte para manejar su dinámica familiar. Dijo que Andrea había pasado por mucho con la partida de su mamá y necesitaba saber que yo no los abandonaría también. Esa noche hice una maleta mientras Pablo veía la televisión abajo. Me moví en silencio, tomando ropa y artículos de aseo y mi carpeta de documentación. Cuando bajé con mi maleta, Pablo levantó la vista sorprendido y preguntó a dónde iba. Le dije que necesitaba unos días en casa de Ceci para pensar en algunas cosas. Su rostro pasó de la sorpresa a la confusión y luego al dolor. Preguntó qué hizo mal, por qué me iba tan repentinamente. Dije que necesitaba espacio para procesar todo lo que había sucedido, que no podía pensar con claridad mientras vivía en su casa bajo la evaluación constante de Andrea. Pablo se levantó y dijo que podíamos hablar de lo que fuera que me molestara, que irme no era necesario. Le dije que era necesario para mí, que necesitaba tiempo lejos para averiguar qué quería. Preguntó cuánto tiempo me iría, y le dije que aún no lo sabía. Andrea apareció en lo alto de las escaleras, observándonos con esos ojos calculadores. Preguntó si todo estaba bien, y dije que sí. Solo necesitaba un tiempo para mí. Pablo aceptó a regañadientes dejarme ir, aunque parecía herido y confundido. Andrea me vio irme con una expresión que no pude descifrar del todo, probablemente preguntándose si este era el principio del fin por el que había estado trabajando durante 3 años.
Ceci abrió la puerta de su departamento y me jaló hacia adentro sin hacer preguntas. Dejé caer mi maleta y fui directo a su sofá, esparciendo toda mi documentación sobre la mesa de centro. La cronología de las pruebas, las capturas de pantalla del chat grupal de Andrea, el correo de Whitfield, 3 años de degradación sistemática expuestos en archivos organizados. Entonces empecé a llorar, realmente a llorar por primera vez en meses. Ceci se sentó a mi lado y me rodeó con sus brazos mientras yo sollozaba en su hombro. Hablé de todo, cada prueba y humillación. Y cada momento donde Pablo había elegido los sentimientos de Andrea sobre mi dignidad. Ceci escuchó sin interrumpir, solo sosteniéndome y dejándome sacarlo todo. Cuando finalmente dejé de llorar, me preguntó qué quería que pasara ahora. La pregunta me tomó por sorpresa porque había pasado tanto tiempo concentrada en sobrevivir y probarme a mí misma que no había pensado en lo que yo realmente quería. Me di cuenta de que quería que Pablo y Andrea enfrentaran la verdad de lo que habían hecho, que lo vieran claramente sin excusas ni justificaciones. Quería que entendieran cuánto daño habían causado, incluso si me costaba la relación. Ceci asintió y dijo que ese era un buen punto de partida para decidir mi siguiente paso. Pasé 3 días en el departamento de Ceci tomando una decisión sobre mi futuro. Llamé a mis padres el segundo día y les conté todo lo que había estado ocultando durante 3 años. Mi mamá lloró en el teléfono y la voz de mi papá se tensó de ira. Estaban horrorizados de no haber visto lo que estaba pasando, de no haber notado cuánto había cambiado yo. Mi papá se ofreció a venir por mí de inmediato, a llevarme a casa donde estaría segura. Le dije que apreciaba eso, pero que necesitaba manejar esto yo misma. Había pasado 3 años tratando de ser digna de la familia de Pablo, saltando cada obstáculo y pasando cada prueba que inventaban. Ahora necesitaba probarme a mí misma que valía más que su sistema de evaluación, que merecía algo mejor que una aceptación condicional basada en puntuaciones y revisiones de desempeño. Mi mamá preguntó si iba a romper con Pablo y le dije que aún no lo sabía, que necesitaba ver si él era capaz de entender lo que había hecho. Dijo que apoyaría lo que decidiera, pero que esperaba que me eligiera a mí misma por una vez. Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Pablo llamó muchas veces preguntando cuándo volvería a casa. Escuché sus mensajes de voz acumularse, su tono cambiando de confundido a molesto y luego a preocupado. Los primeros mensajes eran casuales, preguntando si me sentía mejor y cuándo volvería. Luego se frustró, diciendo que no entendía por qué estaba siendo tan dramática sobre necesitar espacio. Para el tercer día su voz sonaba genuinamente preocupada, preguntando si había hecho algo específico para molestarme y rogándome que solo hablara con él. No contesté la mayoría de las llamadas, solo las dejé ir al buzón mientras me sentaba en el sofá de Ceci pensando. Andrea me envió un mensaje de texto una vez el segundo día preguntando si esto era sobre la planeación de la fiesta de compromiso. Dijo que podía incluirme más en las decisiones si me sentía excluida, que no tenía la intención de hacerse cargo por completo. Su mensaje mostraba que no tenía idea de lo que realmente estaba mal. Ninguna comprensión de que el problema iba más allá de planear una fiesta. Pensaba que yo estaba molesta por no ser consultada sobre decoraciones y lugares, perdiéndose por completo el hecho de que yo había terminado de ser probada, evaluada y controlada. Su incomprensión de la situación habría sido graciosa si no fuera tan triste. Esta chica que había pasado 3 años analizando cada uno de mis movimientos no podía ver que finalmente me había empujado demasiado lejos. Manejé de regreso a la casa el jueves por la tarde, mi coche cargado con la maleta que había empacado en casa de Ceci y una carpeta de documentos impresos en el asiento del copiloto. La camioneta de Pablo estaba en la entrada cuando llegué y lo vi aparecer en la puerta principal antes de que apagara el motor. Bajó apresuradamente los escalones hacia mí, su rostro mostrando alivio mezclado con preocupación. Intentó tomar mi maleta, pero yo la sostuve, necesitando cargar mis propias cosas después de 3 días de pensar en lo que estaba cargando emocionalmente. Caminamos adentro juntos, y dejé mi maleta en la entrada, girándome para enfrentarlo en la sala donde todo se veía exactamente igual que cuando me fui. Pablo empezó a hablar de inmediato, preguntando si estaba bien y diciendo que había estado enfermo de preocupación. Levanté la mano y le dije que necesitábamos tener una conversación seria, mi voz tranquila y firme de una manera que no había sido en años. Asintió rápidamente, el alivio inundando sus facciones ante la perspectiva de arreglar lo que fuera que estuviera mal. Le dije que quería tener una reunión familiar con él. Andrea y sus padres presentes para hablar de algunas cosas antes de la boda. Sus cejas se juntaron en confusión. Y preguntó qué tipo de cosas. Dije que necesitábamos discutir nuestra dinámica familiar honestamente. Todos nosotros juntos en una habitación. Estuvo de acuerdo de inmediato, probablemente pensando que quería aclarar el aire sobre la planeación de la boda o tal vez abordar alguna tensión menor con Andrea. Sacó su teléfono allí mismo y comenzó a enviar mensajes a sus padres, preguntando sobre su disponibilidad para una comida familiar. Lo vi coordinar la reunión con la misma eficiencia que aportaba a los proyectos de trabajo, completamente inconsciente de lo que yo realmente planeaba decir. Pablo programó la comida para el domingo siguiente en casa de sus padres, dándoles a todos una semana para prepararse. Andrea llegó a casa de una amiga esa tarde y me encontró desempacando mi maleta en la recámara. Se paró en la puerta viéndome colgar ropa, su postura tensa. Preguntó de qué se trataba la reunión familiar, su voz tensa con algo que sonaba a sospecha.
Me giré para enfrentarla y le dije que era hora de que todos habláramos honestamente sobre nuestra dinámica familiar antes de la boda, que necesitábamos tener algunas conversaciones reales sobre cómo interactuamos entre nosotros. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y preguntó qué quería decir con eso. Mantuve mi tono tranquilo y agradable, diciendo simplemente que todos deberíamos estar en la misma página sobre expectativas y comunicación. No le gustó mi tono tranquilo. Pude verlo en la forma en que su mandíbula se tensó. Presionó por más detalles, pero sonreí y dije que discutiríamos todo el domingo cuando todos estuvieran juntos. Salió de mi habitación pareciendo inquieta, y la escuché bajar para buscar a Pablo. Sus voces subieron a través del piso, la de Andrea más aguda y rápida de lo habitual, pero no pude distinguir las palabras. Terminé de desempacar y coloqué mi carpeta de documentación en el estante del closet, verificando que todas las páginas estuvieran en orden. Los siguientes días pasaron en cuidadosa preparación. Llamé a Ceci el viernes y le pregunté si podía ir a practicar lo que iba a decir. Abrió su puerta y me dio un abrazo, luego nos acomodamos en su sofá con té. Saqué mi carpeta y repasé la cronología de las pruebas, explicando cómo planeaba presentar cada una. Ceci escuchó sin interrumpir, su rostro volviéndose más serio mientras yo describía las evaluaciones de cocina y la grabación de la prueba de lealtad. Me preguntó cómo me sentía acerca de confrontar a todos, y le dije que me sentía extrañamente tranquila, como si finalmente hubiera encontrado tierra firme después de años de arena movediza. Se ofreció a venir conmigo para darme apoyo moral, a sentarse en el coche afuera o esperar en una cafetería cercana. Le agradecí, pero dije que esto era algo que necesitaba hacer sola, que necesitaba enfrentar a la familia de Pablo por mí misma para probarme que podía. Pasamos 2 horas repasando todo, con Ceci haciendo preguntas que me ayudaron a aclarar mis puntos. Me recordó respirar y apegarme a los hechos en lugar de las emociones, presentar la evidencia y dejar que hablara por sí misma. Practiqué describiendo cada prueba en un tono tranquilo y fáctico, hasta que las palabras se sintieron naturales. Antes de irme, imprimí copias extra de mi documentación en su departamento. La cronología de las pruebas llenaba 3 páginas con fechas y descripciones. Las capturas de pantalla de los mensajes del chat grupal de Andrea donde se burlaba de mí con sus amigas se imprimieron en 2 páginas. El correo de admisiones de Whitfield mostrando la falta de asistencia original y la entrevista reprogramada ocupaba una página. Puse todo en una carpeta y conduje a casa sintiéndome más preparada de lo que me había sentido en 3 años. El sábado por la noche, la víspera de la reunión familiar, Andrea intentó una manipulación más. Estábamos todos en la sala después de cenar, Pablo viendo televisión mientras yo leía un libro. Andrea vino y se sentó junto a Pablo en el sofá, su lenguaje corporal pequeño y preocupado. Le dijo que estaba preocupada por mí, que yo había parecido muy inestable últimamente. Pablo puso la televisión en silencio y se giró para mirarla con preocupación inmediata. Andrea continuó, diciendo que tal vez el estrés de la boda era demasiado para mí, que había estado actuando extraña desde que regresé de casa de Ceci. Sugirió que tal vez necesitaba ver a un profesional, que estaba preocupada por mi salud mental. Pablo se giró para mirarme con preocupación arrugando su frente, preguntando si estaba bien. Bajé mi libro y encontré sus ojos, diciéndole que estaba bien y de hecho sintiéndome más clara de lo que me había sentido en mucho tiempo. Dije que esperaba con ansias nuestra conversación familiar de mañana, que sería bueno tener todo al descubierto. La cara de Andrea se tensó y abrió la boca para decir algo más, pero le sonreí agradablemente y le pregunté si estaba nerviosa por la reunión. Cerró la boca y negó con la cabeza diciendo que solo quería asegurarse de que todos estuvieran bien. Le dije que todos estarían bien, que las conversaciones honestas eran saludables para las familias. Pablo miraba entre nosotras, claramente sintiendo tensión pero incapaz de identificar su fuente. Preguntó de nuevo si estaba segura de que estaba bien, y le aseguré que estaba perfectamente bien, solo lista para hablar abiertamente sobre algunas cosas que me habían estado molestando. Andrea se excusó y subió, y yo retomé mi libro mientras Pablo le quitaba el silencio a la televisión. Llegó el domingo por la mañana y Andrea hizo un último intento para controlar la situación. Entró a la cocina mientras yo hacía café y anunció que había estado pensando en la planeación de la boda. Dijo que estaba claro que yo no podía manejar la presión de planear todo, que parecía abrumada y estresada. Lo enmarcó como preocupación, diciendo que quería ayudarme haciéndose cargo de la planeación de la boda por completo. Dijo que manejaría todas las decisiones sobre el lugar, las flores, el banquete, todo. Quitaría la carga de mis hombros y Pablo entró a la cocina y escuchó su oferta, su rostro iluminándose con aprobación. Dijo que eso era realmente generoso de parte de Andrea, que sería genial si ella pudiera ayudar más. Serví mi café lentamente, dejándolos terminar de hablar a ambos. Luego me giré y le sonreí a Andrea, diciéndole que sonaba como una idea maravillosa, que absolutamente podía hacerse cargo de la planeación de la boda si quería. Tanto Andrea como Pablo parecieron sorprendidos por mi fácil acuerdo. Los ojos de Andrea se entrecerraron ligeramente, claramente sospechando por qué no estaba luchando con ella por el control. Mantuve mi expresión agradable y le dije que apreciaba que quisiera ayudar, que debería sentirse libre de tomar las decisiones que creyera mejores. Pablo sonrió radiante y dijo lo genial que era que estuviéramos trabajando juntos como familia. Andrea parecía menos complacida a pesar de obtener lo que quería, estudiando mi cara como si intentara leer un código. Terminé mi café y subí a arreglarme para la comida, dejándolos a ambos en la cocina luciendo confundidos por mi tranquila aceptación.
Pasé la tarde arreglándome con cuidadosa atención. Elegí un vestido azul sencillo que la madre de Pablo había elogiado antes, nada demasiado formal pero respetuoso para una comida familiar. Me maquillé con cuidado y me recogí el cabello en una cola de caballo ordenada. La carpeta de documentación estaba en mi cama y la revisé una vez más para asegurarme de que todo estuviera en orden. Cada página estaba ahí. Cada pieza de evidencia organizada cronológicamente. Puse la carpeta en un bolso grande que pudiera contenerla sin doblar los papeles. Pablo tocó a la puerta de la recámara alrededor de las 4 y dijo que él y Andrea se estaban preparando para irse, preguntando si quería ir con ellos. Le dije que manejaría por separado ya que tenía algunos mandados que hacer después. Pareció decepcionado pero lo aceptó, diciendo que me verían allá. Esperé hasta escuchar su camioneta salir de la cochera antes de subir a mi propio coche. El viaje a casa de sus padres tomó 20 minutos y lo pasé respirando profundamente y repasando lo que iba a decir. Imaginé a Andrea y a Pablo en la camioneta, probablemente tratando de averiguar qué estaba planeando. Tal vez ella entrenando a Pablo sobre cómo manejar lo que sea que yo pudiera sacar a colación. Ella no tenía idea de lo que venía. Ninguna idea de que había pasado 3 días organizando años de evidencia en una cronología innegable. Llegué a la casa de los padres de Pablo y vi la camioneta de Pablo ya estacionada, junto con otro coche que pertenecía al hermano de Pablo. Tomé mi bolso con la carpeta adentro y caminé hacia la puerta principal. La madre de Pablo, doña Catalina, abrió antes de que pudiera tocar, dándome un fuerte abrazo. Me sostuvo por un momento más largo de lo habitual, luego se separó y me miró a la cara. Susurró que se alegraba de que hubiera convocado esta reunión, que ya era hora. Sus palabras me sorprendieron y me dieron fuerza al mismo tiempo. Me llevó adentro donde todos estaban reunidos en el comedor. El padre de Pablo, don Daniel, estaba junto a la mesa hablando con Pablo. Andrea estaba sentada en una silla luciendo tensa, con su teléfono en las manos. El hermano de Pablo, Miguel, estaba allí también, recargado contra la pared con los brazos cruzados. Todos se giraron para mirarme cuando entré, y sentí el peso de su atención. Pablo se acercó y me besó en la mejilla, preguntando si todo estaba bien. Le dije que todo estaba bien y tomé asiento en la mesa, poniendo mi bolso con cuidado en el suelo junto a mi silla donde pudiera alcanzarlo fácilmente. Nos sentamos a comer e hicimos charla trivial durante los primeros 15 minutos mientras doña Catalina servía la comida. Andrea seguía mirándome de reojo, tratando de leer mi expresión. Pablo parecía relajado, probablemente pensando que esto solo iba a ser una discusión familiar agradable sobre planes de boda o dinámicas del hogar. Don Daniel preguntó sobre el trabajo, y respondí cortésmente, manteniendo mis respuestas breves. Miguel captó mi mirada una vez y me dio un pequeño asentimiento que se sintió como aliento, aunque no estaba segura de si sabía lo que venía. Después de que todos tenían comida en sus platos, don Daniel dejó su tenedor y preguntó de qué se trataba todo esto, por qué había solicitado esta reunión familiar. Tomé aire y dije que quería hablar sobre los últimos 3 años y lo que realmente había estado pasando en nuestra familia. Andrea interrumpió de inmediato, su voz elevándose mientras decía que todo había estado bien y que no sabía de qué estaba hablando. Doña Catalina levantó la mano y le dijo a Andrea firmemente que me dejara hablar, que yo había convocado esta reunión y merecía ser escuchada. La boca de Andrea se cerró de golpe, pero su cara se puso roja. Pablo parecía confundido, mirando entre su hija y yo. Mantuve mi voz tranquila y firme, diciendo que quería guiar a todos a través de algunas cosas específicas que habían sucedido desde que Pablo y yo nos comprometimos. Comencé describiendo la primera prueba con el cuestionario de 20 páginas sobre la vida de Pablo, cómo Andrea me había dado 1 hora para completarlo y luego lo calificó. Expliqué cómo Andrea había pegado mi calificación en el refrigerador. Una tabla rastreando mi dignidad como futura esposa de Pablo. Los padres de Pablo intercambiaron miradas a través de la mesa y Miguel cambió su peso incómodamente contra la pared. Andrea saltó a la defensiva, diciendo que era solo una forma divertida de unirnos, que estaba tratando de conocerme mejor. Asentí y dije que entendía que así podría haber parecido, pero luego continué describiendo lo que vino después. Les conté sobre la prueba de cocina, cómo Andrea me hizo preparar la cena todas las noches durante 1 mes y calificó cada comida sobre 10. Describí cómo tiraba a la basura cualquier comida que obtuviera menos de 7 y pedía pizza en su lugar diciéndole a Pablo cada vez que yo había fallado. La mano de doña Catalina fue a su boca, y don Daniel frunció el ceño. Pablo empezó a hablar, pero levanté mi mano suavemente, preguntando si podía terminar antes de que lo discutiéramos. Asintió lentamente, su rostro mostrando los primeros indicios de preocupación real. Repasé la cronología metódicamente, describiendo las llamadas de emergencia cronometradas donde Andrea probaba qué tan rápido dejaba todo en el trabajo. Expliqué los desastres domésticos que dejaba deliberadamente, cronometrando cuánto tardaba en notarlos y limpiarlos. Describí las historias falsas sobre el pasado de Pablo que me contaba para ver si le creía o lo conocía lo suficiente para detectar las mentiras. Con cada ejemplo, veía las caras de los padres de Pablo volverse más serias. Luego describí la prueba de lealtad en detalle, la que todavía me hacía doler el estómago al recordarla. Expliqué cómo la amiga de Andrea, Mayra, había fingido ser una compañera de trabajo, enviándome mensajes afirmando que Pablo había estado coqueteando con ella en un evento laboral. Describí las fotos editadas y las conversaciones de texto falsas, lo elaborado que había sido todo el montaje. Les conté sobre confrontar a Pablo, confundida y herida, y cómo Andrea había salido grabando todo.
Expliqué cómo había declarado que fallé la prueba de confianza y reprodujo la grabación para todos en la comida del domingo, presentándola como evidencia de que yo no tenía fe en Pablo. La mesa estaba completamente en silencio ahora. Pablo se había puesto pálido y podía verlo recordando esa comida, probablemente viéndola de manera diferente ahora. Los ojos de doña Catalina estaban húmedos, y don Daniel parecía enojado de una manera que nunca había visto antes. Miguel se había separado de la pared y tomado asiento en la mesa, inclinándose hacia adelante con los codos sobre la superficie. Andrea intentó interrumpir de nuevo, diciendo que yo estaba haciendo que sonara peor de lo que era. Pero doña Catalina le dijo tajantemente que se callara y me dejara terminar. Continué describiendo el regalo de cumpleaños, la carpeta titulada Plan de Mejora, con todas mis fallas en las pruebas resaltadas y metas para obtener mejores puntuaciones. Expliqué cómo Pablo había pensado que era considerado que Andrea pusiera tanto trabajo en ayudarme a mejorar. Miré la cara de Pablo mientras decía esto, viéndolo procesar estos eventos a través de un nuevo lente. Describí la ayuda con la solicitud de la universidad, las semanas de entrenamiento y edición de ensayos, y luego el ultimátum final de Andrea de que tenía que lograr que entrara en el colegio Whitfield o la boda se cancelaba. Andrea saltó de su silla, su voz volviéndose fuerte y defensiva mientras trataba de interrumpir, diciendo que yo estaba exagerando y sacando las cosas de contexto. Pablo se movió en su asiento, su cara mostrando incomodidad, pero su boca abriéndose para defender a Andrea como siempre, comenzando a decir que ella solo estaba siendo protectora con él después de que su madre se fue. Levanté mi mano, con la palma hacia afuera, y le dije firmemente que no había terminado de hablar. Mi voz estable y fuerte de una manera que no había sido en 3 años de vivir bajo el sistema de evaluación de Andrea. La habitación se quedó en silencio de nuevo, y pude ver a Pablo cerrar la boca, su expresión incierta mientras miraba entre su hija y yo. Metí la mano en mi carpeta y saqué las capturas de pantalla impresas de los mensajes del chat grupal de Andrea, las que había fotografiado de la pantalla de su laptop semanas atrás. Pasé los papeles alrededor de la mesa lentamente, asegurándome de que todos tuvieran una copia para leer por sí mismos. Doña Catalina tomó la suya con dedos temblorosos y comenzó a leer, sus ojos moviéndose a través de las descripciones burlonas que Andrea había escrito sobre mí, las bromas sobre que las pruebas eran divertidísimas, la especulación con sus amigas sobre qué me haría finalmente dejar a Pablo. Vi la mano libre de doña Catalina subir para cubrir su boca, sus ojos llenándose de lágrimas mientras leía las crueles palabras de su nieta. Miguel se inclinó para leer sobre el hombro de don Daniel, su mandíbula tensándose al ver los mensajes de Andrea llamándome desesperada y patética, sus planes detallados para futuras pruebas para humillarme más. Pablo tomó el papel de don Daniel y comenzó a leer, su rostro pasando de bronceado a blanco pálido mientras procesaba las palabras que su hija había escrito. Levantó la vista hacia Andrea, sus ojos buscando su cara y preguntó si esto era real, si ella realmente había escrito estas cosas sobre mí a sus amigas. Andrea se apresuró a explicar, sus palabras saliendo rápidas y llenas de pánico, diciendo que era solo desahogo con amigas como hace todo el mundo, que la gente se queja de sus familiares todo el tiempo y no significaba nada serio. Pero la crueldad en los mensajes estaba ahí en blanco y negro. Prueba innegable de la naturaleza calculada de su manipulación expuesta para que todos la vieran. Las bromas sobre cronometrar mis respuestas de emergencia, las apuestas con amigas sobre qué tan bajo podía calificar mi cocina antes de que me rindiera, la satisfacción que expresó cuando la grabación de la prueba de confianza me hizo llorar en la cena familiar. Miguel se empujó de la mesa y se puso de pie, caminando hacia la ventana con las manos en los bolsillos, sus hombros tensos de ira. Tomé aire y les conté sobre Whitfield, sobre cómo Andrea había faltado deliberadamente a su entrevista el 10 de diciembre, y planeado culparme por su rechazo. Describí llamar a la oficina de admisiones a la mañana siguiente para confirmar la hora de la cita, descubrir que Andrea había sido marcada como ausente, revisar el historial del GPS de nuestro coche y descubrir que me había hecho dejarla en la cafetería de la esquina en lugar del edificio de admisiones. Expliqué cómo se sentó allí durante 2 horas en lugar de entrevistarse, armando el escenario perfecto para declarar que había fallado su prueba final cuando llegara la carta de rechazo. La cara de Andrea pasó de blanco a rojo intenso, sus manos agarrando el borde de la mesa mientras comenzaba a levantarse de su silla. Seguí hablando, describiendo cómo llamé a Whitfield de vuelta desde el teléfono de Andrea, disculpándome por la emergencia que causó que perdiera la entrevista, rogando por otra oportunidad. Les conté sobre la entrevista por video ese viernes, cómo entrené a Andrea más duro que nunca esa semana para asegurar que fuera perfecta, cómo ella hizo la entrevista sin siquiera saber que había sido reprogramada. Volví a meter la mano en mi carpeta y saqué el correo de Olivia Livingston de admisiones de Whitfield, la documentación oficial mostrando la falta original del 10 de diciembre y la fecha de la entrevista por video reprogramada. Andrea se lanzó a través de la mesa por el papel, pero Miguel se movió rápido, alejándose de la ventana para bloquearla y tomar el correo de mi mano para leerlo él mismo. El papel con membrete oficial de Whitfield probaba todo. Mostraba en lenguaje administrativo formal que Andrea había saboteado su propia solicitud universitaria para incriminarme y que yo había salvado su aceptación a la escuela de sus sueños sin decirle a nadie lo que había hecho. Miguel leyó el correo en voz alta, su voz dura, detallando la cita perdida, la explicación de la emergencia familiar, la acomodación de una entrevista por video,
La subsiguiente aceptación basada en el desempeño de esa entrevista reprogramada. Don Daniel se puso de pie y tomó el correo de Miguel, leyéndolo de nuevo él mismo mientras negaba con la cabeza lentamente. El control cuidadoso de Andrea se rompió por completo. Gritó que yo no tenía derecho a interferir con su prueba, que no era mi lugar llamar a su universidad a sus espaldas, su voz volviéndose aguda y quebrándose. Agarró el borde de la mesa con ambas manos, sus nudillos blancos, y le dijo a su padre que el punto entero de la prueba era demostrar que yo no podía meterla en la escuela de sus sueños, que se suponía que debía fallar para que todos vieran que no era lo suficientemente buena para ser parte de su familia. Las palabras brotaron de ella en su ira. Una confesión completa de años de sabotaje y manipulación deliberados. Admitiendo que había diseñado cada prueba sabiendo que no podía pasarlas, que el sistema de puntuación estaba amañado desde el principio. Le dijo a Pablo directamente que nunca se suponía que yo fuera lo suficientemente buena, que ninguna puntuación habría sido lo suficientemente alta, que los 3 años enteros de pruebas habían sido para demostrarle a él que yo debía irme como lo hizo su madre. La habitación se quedó completamente en silencio después de la confesión de Andrea. Nadie se movió ni habló por lo que se sintió como un minuto completo. Pablo miraba a su hija como si viera a una extraña, como si la persona parada frente a él no fuera la niña que había criado, protegido y excusado. Doña Catalina lloraba en silencio en sus manos, sus hombros temblando, y don Daniel parecía más enojado de lo que jamás lo había visto, su cara roja y sus manos cerradas en puños a sus costados. Miguel caminó de regreso a la mesa y se sentó pesadamente en su silla, mirándome con algo parecido a respeto mezclado con tristeza. Me preguntó directamente cuánto tiempo había sabido sobre la situación de Whitfield, su voz suave comparada con la tensión en la habitación. Le dije que lo supe el día después de la supuesta entrevista cuando llamé para confirmar la hora, que supe durante semanas que Andrea se había saboteado a sí misma. Expliqué que elegí ayudarla de todos modos, reprogramar la entrevista y entrenarla para el éxito, porque pensé que merecía su educación y su futuro, independientemente de lo que me hubiera hecho en los últimos 3 años. Pablo finalmente habló, su voz ronca y tranquila, preguntándome por qué no le dije nada de esto cuando lo supe. Lo miré directamente a través de la mesa y le recordé que había intentado decirle cosas, muchas veces durante 3 años, y él siempre había defendido a Andrea en lugar de escucharme. Saqué a colación esa conversación específica hace 2 meses, donde había admitido que ayudó a Andrea a planear la prueba de confianza con la falsa compañera de trabajo, cómo había pensado que era una resolución de problemas ingeniosa para probar mi fe en él. Le dije que había estado ayudando a su hija a manipularme durante años, participando activamente en sus planes, eligiendo habilitar su comportamiento en lugar de criarla o poner límites. Describí cómo cada vez que acudía a él molesta por una prueba o una calificación o una humillación, él lo explicaba como Andrea procesando sus problemas de abandono, haciéndome sentir culpable por estar herida por la crueldad de su hija. Andrea se giró hacia Pablo, su voz volviéndose acusadora mientras le decía que se suponía que él debía protegerla, que debería estar de su lado contra mí. Dijo que él había prometido que su madre nunca sería reemplazada, que se suponía que eran un equipo, que le había fallado al no defenderla ahora cuando más lo necesitaba. Pablo parecía desgarrado, su rostro mostrando la batalla entre su amor por su hija y la evidencia innegable de lo que había hecho esparcida sobre la mesa en capturas de pantalla y correos oficiales. Su boca se abría y cerraba sin sonido, sus manos alcanzando a Andrea y luego cayendo a sus costados. Doña Catalina se levantó de su silla y le dijo a Andrea firmemente que lo que había hecho era cruel y completamente incorrecto, que probar la valía de alguien durante años no era amor ni protección, era daño calculado. Dijo que Andrea había lastimado a alguien que solo había intentado ser amable con ella, alguien que había soportado humillación y manipulación, y aún así la ayudó a entrar a la universidad cuando no merecía esa amabilidad. Me levanté de la mesa, mi silla raspando contra el piso, y les dije que había terminado de ser evaluada y calificada como un examen. Miré a Pablo y le dije que lo amaba, pero no podía casarme en una familia donde estaba constantemente en juicio, donde la necesidad de control de su hija importaba más que mi dignidad humana básica. Dije que si quería algún tipo de futuro conmigo, las cosas tenían que cambiar completa y permanentemente. Empezando con él reconociendo en voz alta su papel en habilitar y participar en el comportamiento de Andrea durante 3 años. Le dije que había ayudado a planear pruebas diseñadas para humillarme, se había reído de mis fallas, había desestimado mis sentimientos heridos, y había elegido la manipulación de su hija sobre mi bienestar cada vez que pedí ayuda. Agarré mi bolso y caminé hacia la puerta, mis piernas firmes aunque mi corazón latía con fuerza. Pablo me alcanzó en el porche delantero, el aire frío de la noche golpeándonos a ambos mientras la puerta se cerraba detrás de él. El llanto de Andrea se escuchaba amortiguado ahora, solo ruido de fondo para lo que viniera después. Intentó tomar mi brazo, pero di un paso atrás, necesitando espacio entre nosotros. Su cara se veía diferente de alguna manera, como verlo claramente por primera vez sin el filtro de querer que fuera mejor de lo que era. Dijo mi nombre en voz baja, luego otra vez cuando no respondí. Crucé los brazos y esperé viéndolo luchar para encontrar palabras que no sonaran a más excusas. Se disculpó entonces. Realmente se disculpó. Su voz quebrándose en las palabras de una manera que nunca había escuchado antes. Dijo que lamentaba todo, cada prueba que dejó pasar, cada vez que eligió la manipulación de Andrea sobre mis sentimientos.
La disculpa seguía llegando, detalles específicos sobre momentos que pensé que había olvidado o que nunca le importaron en primer lugar. Mencionó la grabación de la prueba de confianza, las calificaciones de cocina, el cuestionario en el refrigerador, cada recuerdo haciendo su voz más temblorosa. Me dijo que estaba aterrorizado de perder a Andrea como perdió a su madre, que el miedo lo hizo ciego a lo que realmente estaba pasando. Admitió que sabía que algunas de las pruebas de Andrea eran crueles, pero se convenció a sí mismo de que era temporal, que ella eventualmente me aceptaría y todo valdría la pena. Dijo que seguía diciéndose a sí mismo que mejoraría, que Andrea solo necesitaba más tiempo, más pruebas, más algo que nunca pudo definir del todo. Las palabras sonaban honestas, pero también sonaban a explicaciones, razones por las que había dejado que 3 años de abuso ocurrieran bajo su techo mientras lo llamaba unión familiar. Le dejé terminar antes de hablar, mi voz tranquila y clara en el aire frío. Le dije que su miedo no excusaba lo que pasó, que su culpa porque la madre de Andrea se fue no era mi carga para llevar. Dije que cada vez que acudía a él herida o confundida, me hacía sentir que yo era el problema, que era demasiado sensible o no entendía la dinámica familiar. Le recordé que ayudó a planear la prueba de confianza, que se rió de mis calificaciones, que pensó que la carpeta del plan de mejora era considerada en lugar de cruel. Le dije que eligió ser el facilitador de Andrea en lugar de su padre y eligió ser su socio en la manipulación en lugar del mío en construir una vida juntos. Dije que necesitaba que eligiera ahora, clara y completamente, ser mi pareja en lugar del respaldo de Andrea en cualquier plan que viniera después. Le dije que me iba a quedar en el departamento de Ceci por un tiempo, que necesitaba espacio para pensar sin su presencia o las pruebas de Andrea nublando mi juicio. Dije que si quería algún tipo de futuro conmigo, necesitaba decidir si estaba dispuesto a poner límites reales con su hija, límites que realmente significaran algo en lugar de sugerencias que abandonaría en el momento en que Andrea llorara. Le dije que necesitábamos terapia familiar juntos, terapia real con un profesional que pudiera ver la manipulación como lo que era, no más excusas sobre problemas de abandono justificando el abuso. Dije que me había estado haciendo más pequeña durante 3 años tratando de encajar en su dinámica familiar rota y que había terminado de encogerme. Asintió lentamente, con lágrimas en la cara, pero no podía decir si realmente entendía, o si esto era solo otro momento que explicaría después. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás, manejé al departamento de Ceci y lloré durante 2 horas seguidas mientras ella me abrazaba y no decía te lo dije, aunque me lo había estado diciendo durante años. Las siguientes 2 semanas pasaron en un extraño borrón de días de trabajo normales y llamadas telefónicas emocionales. Pablo llamaba todos los días, a veces 2 veces, dejando mensajes cuando no contestaba. Escuchaba cada mensaje de voz antes de decidir si devolver la llamada, escuchando la progresión en su voz de desesperado a decidido. Me dijo que comenzó terapia individual con alguien especializado en dinámicas familiares y comportamiento facilitador. Describió su primera sesión donde el terapeuta le pidió que enumerara veces que me había protegido de Andrea en lugar de proteger a Andrea de las consecuencias, y no pudo nombrar una sola instancia. Dijo que había estado teniendo conversaciones difíciles con Andrea sobre su comportamiento, confrontándola realmente en lugar de suavizar las cosas. Me dijo que Andrea se mudó de regreso a casa de su madre temporalmente porque la tensión en casa era demasiada para cualquiera de los dos. Dijo que su madre, doña Catalina, lo había estado llamando a diario, negándose a dejarlo recaer en viejos patrones de excusar la crueldad de Andrea. Mencionó que su padre, don Daniel, finalmente habló sobre preocupaciones que había tenido durante años, pero nunca expresó, sobre cómo Andrea controlaba cada reunión familiar y Pablo lo permitía. Me contó sobre llorar en la oficina de su terapeuta cuando se dio cuenta de que había estado eligiendo su miedo sobre mi bienestar durante 3 años seguidos. Cada llamada se sentía un poco diferente, un poco más honesta, pero aún no sabía si la honestidad era suficiente para arreglar lo que estaba roto. Mi notificación de correo sonó un jueves por la mañana mientras me arreglaba para el trabajo en el departamento de Ceci. El nombre de Andrea apareció en mi bandeja de entrada y se me revolvió el estómago antes de abrirlo. El correo era largo, varios párrafos que comenzaban defensivos y enojados. Escribió que no tenía derecho a interferir con su proceso universitario, que llamar a Whitfield era una invasión de su privacidad. Dijo que había manipulado la situación para hacerme ver bien, que había robado su aceptación al reprogramar sin permiso. Las acusaciones continuaron por 3 párrafos, cada uno culpándome por cosas diferentes. Pero luego el tono cambió, la ira dando paso a algo que parecía vulnerabilidad real. Admitió que estaba aterrorizada de ser abandonada de nuevo, que ver a su madre irse destruyó algo en ella que no sabía cómo arreglar. Escribió que intentaba controlar todo conmigo porque el control se sentía más seguro que la confianza, que si podía probar que no era lo suficientemente buena entonces no dolería cuando eventualmente me fuera. Dijo que entendía si nunca la perdonaba, que había hecho cosas que no podían deshacerse ni explicarse. Me dijo que estaba empezando terapia para trabajar en su miedo y manipulación, que su madre insistió en ello como condición para vivir allí. La disculpa no era perfecta, todavía tenía momentos defensivos y justificaciones mezcladas, pero se sentía real de una manera que nada de Andrea había sido antes. Lo leí 3 veces antes de cerrar mi laptop, no lista para responder, pero tampoco lista para borrarlo. Pablo me pidió que nos reuniéramos para un café la semana siguiente y acepté, eligiendo un café neutral al que ninguno de los dos había ido antes.
Llegó temprano y se puso de pie cuando entré. Su rostro esperanzado y asustado al mismo tiempo. Ordenamos bebidas y nos sentamos junto a la ventana, el sol de la tarde haciendo que todo se sintiera demasiado brillante y expuesto. Me dijo que estaba comprometido a cambiar, que su terapeuta lo estaba ayudando a ver patrones a los que había estado ciego durante años. Dijo que estaba horrorizado por lo que había permitido que sucediera, por cuántas veces había desestimado mi dolor, o se había reído de mi humillación. Describió ver el video que su madre tomó de la confrontación en la comida familiar, viendo la confesión de Andrea y su propia expresión desgarrada, entendiendo finalmente cuánto daño había causado su permisividad. Me dijo que quería casarse conmigo, pero entendía si necesitaba más tiempo o si decidía que no podía. Dijo que no me estaba presionando ni tratando de apresurar mi decisión, solo siendo honesto sobre sus sentimientos y su compromiso de hacerlo mejor. Me mostró una lista que su terapeuta le hizo hacer de límites específicos que necesitaba establecer con Andrea, acciones concretas en lugar de promesas vagas. Preguntó si estaría dispuesta a intentar terapia de pareja juntos, para trabajar en todo con ayuda profesional en lugar de solo esperar que las cosas mejoraran. Sus manos temblaban ligeramente sosteniendo su taza de café y me di cuenta de que tenía miedo genuino de perderme, no solo miedo de estar solo, sino específicamente miedo de perder lo que podríamos haber sido si hubiera elegido diferente hace 3 años. Todavía me quedo en el departamento de Ceci, mi ropa en su cuarto de huéspedes, mi rutina ajustada al espacio de otra persona. Pablo y yo hablamos regularmente ahora, conversaciones cuidadosas donde ambos tratamos de ser honestos en lugar de solo tratar de ganar. Empezamos terapia de pareja la semana pasada, sentados en sillas incómodas mientras una mujer paciente nos hacía preguntas que nos hacían retorcer a ambos. Pablo está cumpliendo con los límites con Andrea, diciéndole que no cuando intenta dictar términos para su relación, insistiendo en que nos respete a ambos si quiere tenerlo en su vida. Andrea sigue en casa de su madre, trabajando con su propio terapeuta, enviando correos ocasionales que se vuelven un poco menos defensivos cada vez. Aún no sé si la relación es salvable, si 3 años de daño pueden deshacerse, o si solo estamos retrasando un final inevitable. Algunos días pienso en la vida que podríamos tener si Pablo realmente cambia, si Andrea realmente crece, si pudiéramos construir algo saludable de estas piezas rotas. Otros días pienso en cuánto más fácil sería empezar de nuevo con alguien que nunca me hizo sentir que necesitaba ganarme el respeto básico. Pero por primera vez en 3 años estoy tomando decisiones basadas en lo que necesito en lugar de lo que necesito probar. Estoy aprendiendo a valorarme de nuevo, a reconocer que el amor no debería requerir pasar pruebas o aceptar crueldad disfrazada de protección. Estoy averiguando qué quiero realmente en lugar de solo tratar de sobrevivir a lo que alguien más exige. Ya sea que Pablo y yo terminemos juntos o no, ya sea que Andrea entienda verdaderamente el daño que causó, me estoy eligiendo a mí misma ahora. Esa elección se siente poderosa de una manera que nada se ha sentido en años, como reclamar algo que no me di cuenta de que había perdido hasta que empecé a encontrarlo de nuevo.